Bueno, vamos a empezar. Bien, se Excelente. cumplen 25 años de la muerte del poeta mayor Jaime Sabines, este 19 de marzo, y por tal razón quisimos recordarlo, quisimos un poco saber exactamente por dónde anduvo el maestro Sabines, y nos recordamos que en los años 80 hubo una presentación magna, hubo una presentación única, histórica, en el Centro Cultural Tijuana, y Mario Bojorquez, el poeta, estaba trabajando en el Centro Cultural Tijuana, por eso lo buscamos y lo encontramos en la Ciudad de México. Mario está, bueno, sigue muy activo, sigue ganando premios, es un reconocido maestro, pero en ese momento estaba trabajando en el área editorial del Centro Cultural Tijuana y tuvo la feliz idea de que Jaime Sabines podría estar en Tijuana. Le llamó por teléfono y yo no sé cómo, pero lo convenció. Mario, ¿cómo estás? Querido Jaime, pues qué gusto saludarte, saludar a través de ti a los amigos de Tijuana, que llevo yo muy cerca de mi corazón, donde vive mi hija Sofía y mi nieto Leonardo, entonces que es una ciudad de mi corazón, digamos, ¿no? Claro, claro, estuviste además, quiero decirte, en una época soñada, aunque suene nostálgico, pero esa Tijuana de los años 80 fue revolucionaria en muchos aspectos. Por ello, en el área literaria, recordamos mucho lo que sucedió y ese acontecimiento, Mario, no estoy exagerando, ¿verdad? Fue algo único, fue algo histórico. Pensemos, recordemos a esta hermosa señora, la señora Larroque, Sí, ¿no? Trabajaba en el Centro Cultural Tijuana. Cuando le planteo que va a ser necesario usar la sala general del teatro para atender al poeta Sabines, me dice, si es un poeta, ¿cómo cree usted que vamos a usar el teatro para él? claro. ¿No? Le digo, bueno, es probable que no sea suficiente para el público que él puede convocar. Entonces ella no lo creía, decía que no, que era imposible tal cosa, claro, porque un poeta jamás había reunido tal cantidad de personas en la ciudad, ¿no? Y bueno, el día que llegó y vio que eso estaba pletórico, que los pasillos, los escalones, todo el teatro estaba llenísimo de personas, estaba yo creo al doble de lo que caben allí, que debieron caber como unos 1000 personas, ¿no? Sentadas, un poco menos de 1000, y había otras 1000 pululando allí en los pasillos, ¿no? Sí, 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 de hecho, tuvieron que cerrarse las puertas y mucha gente quedó disconforme porque no los dejaban entrar, pensaban quizás que no era cierto, que ya estaba adentro lleno y decían, pero ¿por qué me dejan afuera? Exacto, y empezaron a ir contra la puerta que era de cristales, no sé si siga siendo de cristales, y por fin abren y entonces es cuando entran por los pasillos y empieza, digamos, este gran monstruo que es el hermoso teatro del Centro Cultural Tijuana a alojar a todas estas personas que iban convocados por el llamado de un poeta, lo cual es siempre una cosa magnífica y difícil de contar. Y yo no puedo olvidar, de hecho yo ya estaba adentro, salí por alguna circunstancia y cuando quise volver a entrar, era prácticamente imposible, había mucha gente en la puerta y justamente la señora Larroque me salvó y me dejó entrar ante la furia de los demás. Claro, porque tú por ser prensa, pues era importante que tuvieras un lugar allí, ¿no? Hubo otro momento también, ahora que dices este tiempo soñado, yo en el año, cuando se publica el libro del maestro Sabines y está allí en Tijuana, es el año 97, según recuerdo yo, eh, y yo tengo menos de 30 años, yo soy un muchacho de 28, 29 años apenas, ¿no? Y yo mismo estoy asustado y asombrado de todas las cosas maravillosas que están ocurriendo. Pero Tijuana siempre ha sido un polo cultural, un polo fundamental para la identidad mexicana, ¿no? Desde ahí es de donde se refuerza la identidad mexicana, se sostiene mucho de lo que somos y por eso no es raro que esta ciudad vibrante, hermosa en muchos sentidos, ¿no? Genere estos momentos de la gran historia cultural mexicana en el siglo XX, ¿no?
También recuerdo lo que sucedió adentro, pero antes de eso quisiera saber exactamente cómo se dio, cómo se logró que Jaime Sabines, que ya era un hombre mayor, pues bueno, no es que fuera mayor, sino que había tenido muchos accidentes, había tenido enfermedades, había sido difícil esa última etapa de su vida. ¿Cómo es que aceptó venir a Tijuana? Sí, bueno, igual son cosas que tienen que ver con los astros a veces, ¿no? Y con la suerte y con todo eso. A ver, yo te cuento que habíamos empezado una colección de poesía amorosa en el Centro Cultural Tijuana, desde luego acompañados de la asesoría editorial magnífica de Luis Cortés Vargalló, este gran editor mexicano que es tijuanense, ¿no? ¿Sí? Y entonces habíamos construido, desde luego con las autoridades de entonces allí y con la ayuda de Luis Cortés Vargalló, construir una colección importante y que esta colección tuviera características especiales. Por ejemplo, que fueran libros muy bellos, es decir, que fueran ediciones verdaderamente atesorables, ¿no? Que fuera con los grandes autores mexicanos también, ¿no? Lo primero que pudimos publicar, porque fue algo que estuvo, digamos, muy a mano poderlo realizar, era publicar la poesía amorosa de Carlos Pellicer. Carlos Pellicer siempre fue un autor que aún hoy tiene dificultades para ser leído. Salvo una antología del Fondo de Cultura Económica en su colección popular, siempre era difícil encontrar sus libros. Entonces se estaba cumpliendo en el año 97 un centenario de que él hubiera nacido. Este centenario que también queda un poco borrado porque él mismo mentía al respecto de su edad y entonces no se sabía muy bien si había nacido en 1896 y él decía que había nacido hacia el 1900, entonces había dificultades. Pero bueno, al final se tomó 1897 como el año de su nacimiento y entonces en febrero se cumplía año de su centenario y pudimos con el poeta Dionisio Morales organizar, con la ayuda del sobrino de Carlos Pellicer, publicar su poesía amorosa. Entonces, ese fue, digamos, el primer título de esta colección que se llamaba Arzamandi, que iba a tratar de ir recuperando a los poetas más importantes de aquel momento. Entonces, el siguiente fue don Jaime Sabines, ¿no? Eso tenía que ver con una visión que tenía el licenciado Alfredo Álvarez Cárdenas, que era el director del centro en ese momento, que me dice, necesitamos una presentación importante. Le digo, ¿qué tan importante? Pues muy importante. ¿Qué se te ocurre? Y le digo, bueno, mire, tenemos esta cosa de Pellicer, ¿por qué no vamos invitando a don Jaime Sabines, ¿no? Me dice, bueno, pero ¿cómo lo vas a conseguir? Y le digo, bueno, pues déme oportunidad, creo que tengo un camino para llegar a él. Me dice, ¿qué vas a necesitar? Le digo, es probable que bastante dinero, ¿no? Y dice, bueno, yo voy a buscar que varios empresarios patrocinen su venida, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo busqué amigos que siempre me encarecían esta dificultad de acercarse a él por todo lo que tú has contado, de que no tenía una buena salud, que estaba en condiciones a veces difíciles, ¿no? Con el tema de la salud. Así que, bueno, pues pasaba el tiempo y no lo encontrábamos y no podíamos hablar con él y no podíamos, hasta que un día se me ocurrió preguntarle a una amiga, eh, sinaloense, le digo, ¿tú conoces a don Jaime Sabines? ¿Tienes tu modo de hablar con él? Me dice, sí, lo acabo de saludar ayer, muy amable siempre, ya ves, eh, que era muy, digamos, muy amable con las chicas, además, ¿no? Un hombre siempre muy galán, digamos, ¿no? Sí. Siempre planeando y todo eso, entonces de muy buen humor estaba ayer. Y le digo, bueno, ¿y tienes un teléfono o algo? Sí, sí, este es, y me lo da. Y entonces llamo, es en la tarde ya en Tijuana, acuérdate que casi siempre tenemos 2 horas, así que si eran como mis 7, pues ya eran como las 9 del maestro, ¿no? Sí. Pero como yo necesitaba tener ese número y
y esa respuesta lo más pronto dije, llamo y dejo un recado. Entonces llamé y le digo, oiga, pues soy Mario Bojorquez, hablo del centro. Y me dicen, aquí se lo paso. Y de pronto estaba yo hablando con don Jaime Sabines, ¿no? Ujú. Entonces, pues tengo que decirle todo lo que tengo que decirle y convencerlo de una buena vez. Entonces, así que empecé mi perorata, mi pregón embustero, diría Ramón López Velarde, ¿no? Y me dice, me gusta mucho todo eso que me cuentas. Eh, bueno, lo voy a decir porque estamos en la radio y nadie se va a Claro, enterar, ¿no? ya sé. Dice, pero ya estoy muy pedo ahorita, así que llámame mañana, cabrón, pero me llamas mañana, por favor, ¿no? Temprano, a las 7, que eran mis 5 de la mañana, ¿no? Sí, Así que en las sombras de la noche, todavía oscuro, salí de mi departamento, que estaba allí muy cerca, en el Paseo de los Héroes, o no sé cómo se llama esa, Padre Quino, ¿no? Y llegué a hablarle y ya estaba el maestro listo, ¿no? Me dice, muy bien, y entonces como que iba anotando las cosas que yo le iba planteando, y digo, bueno, yo quisiera que usted viniera para acá. Me dice, sí, pero no puedo ir si no tienes un socio, porque yo cobro muy caro y entonces necesito un socio, que tengas un socio. Y le digo, ¿qué le parece la Universidad Autónoma de Baja California? Me dice, ah, muy bien, una universidad y la institución de cultura, pues ya podrían hacer las dos cosas, ¿no? Y dice, yo cobro caro y no voy a cobrarte más barato, porque eso es lo que yo puedo decir groserías, porque no sí. son de él. Bueno, tú dice, yo soy una puta con el dinero, así que cabrón, me vas a pagar lo que yo te voy a decir, ¿no? Y no voy a rebajarte nada, ¿no? Le digo, no, no, maestro, no se preocupe. Yo había, por supuesto, platicado con mi director previamente de que iba a ser un monto importante. Y entonces él me dice, bueno, vamos a buscar el concurso de varias gente para que eso no sea dificultad, ¿no? Que no sea un problema el asunto del dinero. Le digo, bueno, y entonces usted va a venir, pero además queremos publicar un libro para que la gente que venga a verlo tenga el libro, además de su presencia, es decir, el libro en el cual queda marcado y centrado en la función de su visita, ¿no? Así, un lector tijuanense podría haber conocido a don Jaime Sabines y además la oportunidad de tener el libro y que te lo firmara allí, ¿no? Ujú. ¿Recuerdas que firmó había por lo menos 500 personas en fila y estuvo 2 horas firmando el maestro? Sí, Y firmó hasta la última persona que se acercó, ¿no? Y eso me lo explicaba, me decía, es que nosotros no somos nadie, sino por estas bellas personas que nos tienen alguna consideración. Dice, yo no me puedo ir sin que el último esté firmado. Y claro, el señor sudaba, pues tenía horas allí, ¿no? Haciendo esta cosa. Y claro, cada gente que se acercaba le contaba su historia personal, ¿no? Oiga, don Jaime, yo enamoré a mi esposa con su poema aquel, ¿no? ¿Y cómo se llama tu esposa? No, además tengo 2 hijitos. Y bueno, se acercaban y le traían hierbas y le traían remedios de esto y lo otro, test, eh, regalos, porque era gente que amaba a este poeta, ¿no? Era un poeta que era amado por sus lectores, no solamente, digamos, reverenciado en el sentido en que lo son muchos autores y además de buena manera, admirados y respetados por su trabajo. El propio Octavio Paz era un hombre que cualquiera podía respetar porque era eminentemente un gran autor y era un poeta verdaderamente delicado y poderoso, pero amarlo era otra cosa. Y sí. don Jaime producía este sentimiento de afectividad, de afecto, ¿no? Entre el lector y el autor, ¿no? Entonces, mucha gente que llegaba ahí, llegaba desde el amor, ¿no? Y todo eso lo valoraba, yo creo, muy bien don Jaime, ¿no? Bueno, entonces ya le digo, y hagamos un libro y esto. Dice, bueno, muy bien, pero el libro es otro negocio. Ah, bueno, pues sí, sí, bueno, dígame entonces ya cómo es el chingadazo. Yo ya me sentía más en confianza porque estábamos hablando, digamos, como se dice en Sinaloa, rimpelón, ¿no? Sí. Y de cómo es el chingadazo ahí, maestro.
Dice, bueno, pues mira, yo tengo la costumbre de cobrar 14% sobre precio de venta, ¿no? Así que si el libro cuesta 100 pesos, 14 pesos son míos, ¿no? Ese era el ejemplo. Y Sí. entonces le digo, de acuerdo, muy bien, lo hacemos. Me dice, ¿por qué no me dices nada que no? ¿Por qué no me regateas? Y le digo, no, es que yo me preparé, por supuesto, para hablarle, ¿no? Y saber que había que enfrentar estos gastos y resolverlos, ¿no? Y además tengo el apoyo de la oficina en la cual trabajo para hacerlo. Entonces dice, bueno, muy bien, eso vamos a hacer. Le digo, ¿quién quiere usted que haga la selección de los poemas? Y me dice, ¿y tú qué? ¿Para qué me hablas tú si no puedes hacerme una selección de poemas? Digo, no, pues claro que puedo hacerlo, pero, pero si usted tiene otra persona, con todo gusto, nosotros consideramos invitarla. Me dice, no, 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 hazla tú. Y le digo, bueno, pero con una condición. Y me dice, ah, además me vas a poner una condición. Y le digo, pero va a ver que es buena. Le digo, le propongo que trabajemos juntos en esa selección. Me dice, ah, eso me gusta, haces la selección, vienes acá a mi casa y trabajamos en ella hasta que nos quede un libro bueno. Entonces eso además era otra oportunidad maravillosa para mí, ¿no? Que digamos yo estaba construyéndome una suerte de diplomado de Estado Mayor en poesía mexicana, ¿no? Contemporánea. Y entonces de pronto trabajar con don Jaime en esta cercanía, pues era una cosa maravillosa, ¿no? Así que Claro. hice unas 2 o 3 viajes a la Ciudad de México, en el que fuimos revisando el libro y fuimos eligiendo poemas, ¿no? Hubo alguno en el que me dice una cosa muy bonita, me dice, eh, este poema lo resuelvo de otra manera en otra parte y lo hago mucho mejor porque es mucho más breve, ¿no? Que es este famoso poema que dice que hay una sola cosa con la que me puedes hacer muy feliz, amor mío, algo así, muérete, ¿te acuerdas eso, no? Sí. Entonces había otro poema donde el desarrollo era mucho más amplio y aquí era muy eficaz, ¿no? Entonces, eh, retiramos ese y conservamos el más breve y otro que me pidió que debíamos sacar y yo le dije que a mí me parecía que ese poema era fundamental, que debíamos conservarlo. Y él dice, no, 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 yo creo que eso que tú piensas hacer me va a colocar como un viejo lépero, ¿no? Un pervertido y no sé cuánto. Y yo le decía, don Jaime, no, pues está bien. Dice, además quiero que metas el de la luna y me gusta Dios, que son estos poemas del final de su vida, ¿no? Que son poemas muy tiernos, el de la luna, el de la cucharada de la luna. Y le digo, sí, lo podemos incluir, pero no tenemos por qué sacar este. Dice, bueno, ¿quién es el autor aquí? No, pues usted. Pero ¿quién es el seleccionador acá? Dice, pues ya te dije que no quiero. Le digo, bueno, ya lo escucho, ¿no? Al final, bueno, yo lo incluí, por supuesto, ¿no? Y entonces cuando le llevé el ejemplar me dice, cabrón, Marito, cabrón, lo primero que te encargué, ya quedé como un viejo lépero aquí, ¿no? Y es este hermoso poema que además yo creo que explica muy bien quién es él, ¿no? Este que dice, siempre fui mi pene, Dios mío, siempre fui este pedazo de mi carne que entraba en las mujeres, que me hacía hombre, conocedor del mundo, dueño de la vida y de la muerte. Señor, ¿por qué me disminuyes? Yo no quiero aprender de tu sabiduría, yo quiero el falo erecto, pero erecto, para entrar en el preciso momento en el dulce terrón de la tierra dulce. Concédeme vivir entero hasta los 80, ¿no? Eso es lo que dice ese poema. Pero claro que ese es el Sabines que nos divierte a muchos de nosotros, ¿no? Y que es un viejo, además, adorable en todos los sentidos, ¿no? Él Claro. ya, bien, estoy preocupado, decía, bueno, moderemos eso. Pero bueno, al final yo lo incluí y creo que hice bien al incluir ese poema. Así que de modo, de pronto ya teníamos este libro, teníamos ya el compromiso de que viniera y ahora había que buscar el lugar donde presentarlo. Eh, Se pensó en esta explanada que se hacía a un lado del restaurante, que creo que ya no existe. Ahora allí me imagino como, todavía no había Museo de las Californias, creo, ¿no? Sí. O lo estábamos haciendo, no sé, pero creo que no existía.
Entonces había a un lado del restaurante, luego se hacía una explanada más o menos amplia, ¿no? Eh, donde se podía presentar. Pero yo de pronto sospechaba que eso iba a quedar totalmente desbordado y es por eso que pedimos el teatro. Y bueno, ocurrió lo del teatro con este recuerdo que ahora hacíamos al principio, ¿no? Y que bueno, afortunadamente eh, permitió que mucha gente pudiera acercarse al poeta. Así que publicamos este libro, bueno, para la portada, que esto también es interesante, ¿no? Me dice, bueno, en el libro de Pellicer habíamos usado unos dibujos de Elvira Gascón, que es esta magnífica pintora e ilustradora mexicana que acompañó los libros de muchísima gente, ¿no? Que hacía como estos dibujos a línea, que también tiene Picasso y que creo que vienen de la tradición griega, ¿no? Son líneas que hacen perfiles, ¿no? Cuerpos, en fin. Y entonces, bueno, habíamos decidido unos dibujos de Elvira Gascón para acompañar lo de el maestro Pellicer y me dice, ¿y qué vamos a usar de portada? Y allí en su sala tenía este cuadro de José Luis Cuevas, que se llama Los Amorosos, justo. Y le digo, ¿podríamos usar ese? Dice, sí, claro, tomemos ese. Y entonces Luis Cortés luego envió a un fotógrafo que hizo las fotografías exactas para poderlo usar, ¿no? Y además esta noción de un manuscrito también, ¿no? En la portada, que hacían que se viera además pues muy bella, ¿no? La portada de este hermoso libro. Digo, no lo estoy enseñando, pero es este, ¿no? Claro. Eh, y bueno, había esta edición, esta doble edición, ¿no? Una en pasta dura y otra en pasta blanda para que cualquier persona, y bueno, no costaban tampoco caros, ¿no? Como en una librería normal, nos ahorrábamos, digamos el descuento de las librerías, ¿no? Y el sistema de distribución que teníamos en realidad no eran los modos de distribución que hoy tenemos, que son mucho más fáciles y mucho más eficaces, ¿no? Educal existía ya, pero acuérdate que Educal nunca ha funcionado jamás bien, ¿no? Y de pronto, al ser una institución cultural, pues otras distribuidoras, no sé, como sea, ¿no? Pues no le ponían ganas o atención al trabajo que se pudiera hacer en provincia, ¿no? Y además de provincia en la frontera, peor, ¿no? O sea, realmente lejos del centro, ¿no? Entonces logramos colocar algunas cosas en Educal, donde poníamos nuestros libros siempre, pero bueno, la distribución era lenta, era llena de escollos, de dificultades para tener un regreso o para reimprimir, ¿no? Eso, esas cosas, ¿no? Entonces así fue que don Jaime vino, luego hicimos un desayuno con gente, la gente que había, por supuesto, aportado parte de los costos, ¿no? Que era como, pues como la comunidad de empresarios de Tijuana, ¿no? Entonces nos invitan a un desayuno y claro, ellos eran los patrocinadores y don Jaime me dice, ¿y de veras tengo que ir? Y le digo, pues es que ellos pusieron la lana, maestro. Dice, Ujú. bueno, pues entonces vamos. Yo no me sé ya los nombres, no puedo recordar los nombres de esas personas. Yo era un muchacho y ellos todos eran señores de empresas, ¿no? Y no faltó alguno que le preguntara que si qué tal se la llevaba él con Amado Nervo, ¿no? Y entonces dice, oiga, pues si yo nací en 1926 y Nervo murió como en el 18, 12, no sé en qué año. Dice, de ninguna manera lo conocí, ¿no? Pero claro, era pues, la gente que no se dedica a la literatura, pues mezcla fechas y todo eso, ¿no? Dice, sin embargo, puedo decir que me gustaba mucho leerlo, ¿no? Y que me gustaba mucho García Lorca. Ahora, en lo personal, yo como poeta preguntándole cosas, ¿no? Que anduvimos allí esos 2 días, 3, juntos todo el tiempo, porque él iba a viajar con su chofer, que era un poco su chofer y su asistente, ¿no? Pero se enfermó y no llegó al aeropuerto. Entonces dice, quién sabe por qué me subí yo solo, no sé, que no sé qué me dijiste que yo tenía, que yo sentía que debía venir. Dice, pero te voy a pedir que no me dejes solo ni un instante, ¿no?
O sea, no quiero que te separes de mí porque yo aquí no conozco a nadie, ¿no? Y entonces el señor que me iba a asistir, pues no está. Así que vas a estar conmigo siempre. Entonces yo solo tenía el compromiso de ir a recoger a mis niños a la primaria porque, pues Sí, es lo que habíamos previsto, ¿no? Y te digo, eso me lo contó una poeta que estuvo en un festival donde tú hablaste de ello y ok, hizo una crónica y me llamó la atención que pasaste a una primaria por tus niños con Jaime Sabines en tu auto. exacto. Bueno, acuérdate que él podía caminar y usaba un bastón, ¿no? Eh, pero claro, ya en lugares donde había mucha gente era mucho mejor ir en silla de ruedas porque dice la silla le da una cierta lejanía a las personas, ¿no? Y en cambio, alguien que viene caminando, por ejemplo, de este lado, puede no darse cuenta que yo tengo mi bastón. O sea, puede creer que yo estoy bien parado en mis dos piernas, ¿no? Y Sí. entonces dice, así me empujaba, ¿no? Me dice, mira, y me empujaba. ¿Ya viste cómo resorteaste tus piernas? Yo eso no lo puedo hacer. Entonces, y si me caigo, soy muy grande, tú estás muy flaquito, para lo que yo peso no vas a poderme levantar, ¿no? Entonces dice, mejor consigamos una silla. Entonces Entonces fuimos. anduviste con él y te diste cuenta los 2 días de la reacción de la gente. Claro, ¿no? Desde llegar, piensa, por ejemplo, que llegamos a su hotel, y él llegó al Gran Hotel Tijuana, de las dos torres, ¿no? Sí. Y entonces en el mostrador, claro, oiga, una habitación para don Jaime Sabines. Y ya la muchacha, Jaime Sabines, tiene usted nombre de poeta, le dice, ¿no? Y yo le digo, es que él es el poeta, ¿no? Y me dice, no, ¿cómo el poeta Jaime Sabines? Y empieza a gritarle a sus compañeras de trabajo, oigan, aquí está el poeta Jaime Sabines, y de pronto ya estaban las muchachas alrededor del maestro, ¿no? Abrazándolo, besándolo y todo eso, ¿no? Entonces, claro, te digo, eso es lo que él generaba, y además en ese momento, ¿no? En que, en que era como Pedro Infante, pues, por decirlo de una manera, ¿Sí? ¿no? ¿O Luis Miguel? O Luis Miguel. Entonces decía, yo le preguntaba, ¿y cómo hace para aguantar todo eso, maestro, sin apenarse tanto? Dice, no, es la televisión, es la maldita televisión. Ponen mi cara en la televisión y ya la gente sabe quién soy yo, pero antes eso no pasaba, nunca salíamos en la televisión, dice, ¿no? Ahora que ya soy viejo y me ponen ahí, pues ya la gente se acuerda de mí, ¿no? Entonces sí estaba como muy presente, digamos, en la sensación, en la noción de cultura mexicana, ¿no? Es decir, la gente sentía a este poeta como algo propio, como un amigo, como un maestro, como un hombre cercano. Y todo eso se notaba. Entonces te digo ahí las chicas desde el hotel, ¿no? Y luego ya fuimos al centro, al súper, a la tienda esta, no me acuerdo, se llama Dorians o algo así, para comprarle un suéter, porque dice, yo no sabía si iba a ser frío o no, pero mejor compro un suéter. Y entonces, bueno, y andábamos con mis niños hasta que su madre salió de sus ocupaciones y ya pudo estar con ellos, ¿no? Pero Sí. íbamos en el auto con mis hijitos, ¿no? Y él, bueno, muy amable, muy agradable. Ahora ellos ya son personas mayores, son padres cada uno, ¿no? Sofía y Mario, Fernando. Eh, y bueno, pero les decía borreguitos. Hey, tú, borreguito, ven para acá. Yo imagino que por la dificultad de recordar el nombre, ¿no? De cada uno de ellos, decía, a ver, tú, borrejita, ven para acá, ¿no? Entonces, muy amable, muy agradable. ¿Ellos se Eh, acuerdan de él? sí, claro, ¿no? Hay fotografías y claro, con la conversación además, ¿no? Incluso había una grabación, no sé si ellos la tengan, en la contestadora de la casa, se usaban contestadoras entonces, ¿no? Y entonces él llama, cuando ya llega a la ciudad, llama a la casa y no estamos, y entra el cassette ese y dice, borreguito, borreguita, ¿no? Soy Jaime, soy el viejo Jaime. Ya les hablo para decirles que ya estoy en mi casa, que todo ha salido bien. Y bueno, un mensaje allí muy tierno, muy amoroso. Era un hombre así de bello, ¿no?
Claro. Entonces, claro, luego volvíamos a poner, ponme otra vez el cassette de Sabines, ¿no? Decía mi hijo Fer, ¿no? La Sofi, y lo volvíamos a oír, ¿no? Y luego, claro, él pronto después, meses después, muere, ¿no? Sí. ¿No? Es como todo muy rápido, un año después muere, ¿no? Empieza ya a sentirse mal, ¿no? Ya no sale a la calle. Bueno, en eh, Tijuana estuvo, creo que en noviembre ajá, y muere en marzo. algo así, pero será un año después, ¿no? De haber sido entonces noviembre de 97 y él muere en febrero de 99. Sí, Porque yo lo vi otras veces, ¿no? Digamos, lo vi cuando salió el libro. Bueno, no, un día fui yo a la ciudad y le hablé para saludarlo y me dice, oye, vayamos a hacer una fiesta, pero en la casa de un amigo. Y entonces el cabrón dice, háblales y diles que voy el jueves, que preparen todo, ¿no? Y ya, oiga, pues hombre, el don Jaime me manda a que preparen todo para el jueves, pero ¿cómo? ¿Cuál jueves? Este jueves ya, ¿no? Pero si tienen dificultad, le digo que vayamos a otro lado. No, 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 dile que sí, que venga, ¿no? Y entonces así, y luego hicimos una fiesta ahí, hasta ponernos muy borrachos, ¿no? Con él hasta muy noche, y bueno, pues felices, ¿no? Entonces yo seguí viéndolo, digamos, un buen tiempo después, y luego, claro, él empezó a sentirse mal, y ya hablé con él por teléfono y me dice, no, pues estoy jodido, pero me quiero a sentir bien, pero no me alcanza para sentirme bien, ¿no? Em, pero bueno, aquí estoy. Voy a ver si puedo resolver mis problemas, ¿no? Tenía de pronto, empieza a tener esta cosa que es, que pasa en el oído, que es como tener zumbidos, no sé cómo se llama eso, como ok, que pierdes el equilibrio, ¿no? claro. ¿Sí? Y entonces, claro, luego sabemos que se trata de un cáncer en la cabeza, ¿no? Que es lo que está generando todo eso. Sí. De la Eh, presentación en Tijuana, recuerdo que cuando volví a entrar y que me dio permiso la Roque, me impresionó mucho ver a la gente eh, acompañando a Jaime Sabines en la lectura de sus poemas, pero la gente se lo sabía de memoria. Y estamos hablando de un escritor, de un pintor, me acuerdo del exdirector del Secut, Rodolfo Pataki, todos sentados hablando o leyendo o recitando al mismo tiempo que Jaime Sabines estaba leyendo. sí, al unísono con él, claro, Sí, se sabían el número de página, todo eso, ¿no? eso es una, Que eh, decía, quiero leer tal esa poema. es una imagen imborrable. Digamos que la presencia de María Félix, la de Carlos Fuentes y la de Jaime Sabines son fechas que no pueden borrarse. Fíjate, en el caso de don Carlos Fuentes también fue una cosa muy bonita porque de pronto me habla este señor que se llama Saltiel la Triste, que era el Sí, director de Alfaguara, creo que era, sí, Alfaguara, sí. Entonces me dice, hola Mario, ¿qué tal? Soy Saltiel la Triste y te estoy llamando porque queremos presentar a don Carlos Fuentes en Tijuana, ¿no? Quiero que me ayudes con eso. No, quiero presentar a Fuentes en Tijuana, me dice, ¿no? Y yo rápido pienso, ¿será Fuentes, Carlos Fuentes? Y no sea que sea otro Fuentes, ¿no? Y le digo, ajá, pero que no se me notara lo nervioso. Y le digo, bueno, pero ¿y qué presentaría? La frontera de cristal. Yo dije, maravilla, es el Fuentes verdadero, el que yo necesito tener aquí, ¿no? Y le digo, bueno, muy bien, dime en qué puedo servir, yo cómo puedo ayudar. Y dice, bueno, queremos el teatro, no vas a poner nada de dinero porque él está invitado a perdón, a Calec, pensé en Mexicali, está invitado a San Diego y ya va a dar una conferencia ahí, pero a él le parece que no vale la pena ir a dar una conferencia a San Diego sin darlo en Tijuana también, claro. ¿no? A propósito, además de este título, que es La Frontera de Cristal, y él quiere completar eso. Entonces yo le he dicho que yo te conozco allí y que tú nos puedes ayudar a organizar algo en el SECU, ¿no? En el Centro Cultural Tijuana. Y entonces le digo, pues maravilla, dime, pero no vamos a necesitar de algún tipo de dinero, algún presupuesto o algo. Me dice, no, mira, vamos a tener una habitación reservada por si él quiere descansar o algo,
pero entiendo que se termina eso y él se va a regresar a San Diego. Sin embargo, conviene tener una camioneta de estas características también, no para que la vaya a usar, pero por si acaso se necesitara usarla, ¿no? Y así eran como más bien prevenciones que gastos formales, ¿no? Y entonces me dice, la organización con la prensa va a ser de este modo, ¿no? Quiero que haya un representante, un encargado allí de prensa, que los medios, este tipo de preguntas, y bueno, todo lo que se tiene que prever para un ejercicio de este tipo, ¿no? Y bueno, de pronto allí estaba Fuentes también llenando el teatro, y además no sé si recuerdas ese día, el hombre venía vestido con esta ropa que se llamaba la prêt-à-porter, que es una gabardina, ¿no? Corta, caqui, y hablando como un dios. Es decir, cada frase cada pensamiento era una forma de expresión tan perfecta, tan lúcida, tan clara, ¿no? Que uno no podía menos que fascinarse de oír el discurso de un hombre como Carlos Fuentes, ¿no? Que bueno, llenó también de maravilla a ese lugar, ¿no? Pienso también, No solamente llenó, sino que había pantallas afuera del teatro donde la gente podía estar sentada o acostada escuchando y viendo a Carlos Fuentes. imagínate eso, también estuvo allí don Álvaro Mutis, ¿no? Hablando de poesía y de novela, justamente, ¿no? Entonces, recuerdo que él me mira con ojos terribles porque yo digo, el príncipe de los poetas americanos, ¿no? Así lo presento. Entonces, claro, para él era un exceso porque él creía en la monarquía, ¿no? Entonces, para él la palabra príncipe representaba efectivamente a Felipe VI, que hoy es rey de España, ¿no? Entonces, cuando él pensaba en un príncipe, pensaba en alguien así, ¿no? Entonces decía, oiga, yo no soy príncipe, ¿no? Y le digo, bueno, maestro, esa es una manera de decirlo. Para todos nosotros es un príncipe usted, ¿no? No, usted no entiende lo que es un príncipe, su graciosa majestad con quien ha estado, ¿no? Claro, él había recibido ya el príncipe de Asturias para entonces, ¿no? Que además fue una cosa muy bonita porque yo lo busco y me dice, estoy muy ocupado, voy a recibir muchos premios y voy a viajar, pero si usted me llama, entonces digamos que esto era en enero, si usted me llama el 17 de septiembre a las 3 de la tarde, allí le tengo una fecha, ¿no? Y entonces se lo voy a apuntar en mi agenda y lo apuntaba, ¿no? Y yo el 17 a las 3 de la tarde de septiembre, pero esto era febrero, ¿no? O sea, muchos meses después, ¿no? Me dice, me gusta que usted sea un hombre cumplido. Todavía Claro. no le tengo una fecha, pero me agrada muchísimo que usted no haya olvidado el compromiso. Ahora llámeme, por favor, en noviembre 12, ¿no? A las 2 de la tarde. Yo voy a apuntarlo aquí y ahí sí ya le voy a tener. Y entonces así fui buscándolo en un tiempo muy largo, yo creo que un año, ¿no? Hasta que por fin pudo venir a Tijuana. Y dice, me gusta mucho ir a Tijuana porque yo vendía lavadoras ahí. Y dice, y claro, fue terrible mi negocio porque la gente allí no compra lavadoras nuevas, sino que compra lavadoras usadas, dice, ¿no? De las que descartan en Estados Unidos. Y así que yo vendiendo lavadoras nuevas, pues no vendía nada, me iba terriblemente mal, pero me encantaba estar en ese lugar, Tijuana, ¿no? Oye, que Jaime Sabines duró 8 años vendiendo telas. Sí, allí, bueno, en ese negocio de su familia, ¿no? Y es también como muy bonito porque luego uno piensa, él es un hombre muy joven, tiene unos 25 años ahí cuando se casa, ¿no? Eh, y recuerdo que a mí me tocó ver en este libro grandote que hizo esta señora Zarevska, que se llama algo sobre Sabines, ¿no? Creo que Sí. se llama, ¿no? Que incluso había patrocinado la gente del PRI, los políticos del PRI que eran diputados y senadores pusieron una lana para eso, ¿no? Porque bueno, él era un hombre del PRI también. Ahora, claro, el modo en que era el PRI de entonces con el de hoy quizá no se parecen tanto. Creo que sí hay diferencias entre aquellos señores y estos, ¿no? Claro. Y entonces, pues mira, por ejemplo, patrocinar un libro hermoso de un gran poeta, por ejemplo, ¿no? Es decir, de pronto pienso en Colosio poniendo dinero o Gamboa Patrón poniendo dinero para un libro de Don Jaime, ¿no? Bueno, en fin, que
que me tocó ver allí una pequeña tarjeta que él envía junto con su esposa y dice, don Jaime Sabines Gutiérrez y su esposa Chepita, ¿no? Agradecen a ustedes su visita el día tal, ¿no? Y les envían este pequeño presente, ¿no? Yo entiendo que unas galletitas o algo así acompañado de esta tarjetita, ¿no? Pero él tiene 25 años y habla como un señor de 50. Es decir, había como formas del compromiso familiar muy fuertes. Y él, me imagino que se sentía un poco apenado porque tenía que llevar pan a su casa y entonces tenía que tener un trabajo formal, ¿no? De modo tal que se dedicó a la tienda de telas por años, ¿no? Sí, Luego y ahí en esa tienda de telas escribió escribe Tarumba. tarumba. Sí, Escribió. claro, sí, ahí está, escribiendo tarumba en ese mostrador, ¿no? Luego pensemos que luego se dedica a vender granos y semillas. Yo más o menos conocía ese lenguaje porque mis hermanos mayores compraban granos y semillas. Él vendía forrajes propiamente, ¿no? Y entonces había una serie de palabras que yo conocía desde niñito, ¿no? Porque las oía de mis hermanos, ¿no? Que compraban y vendían cosechas de granos y semillas y todo eso, ¿no? Entonces luego tuvimos una conversación sobre eso y a él le gustaba mucho que yo supiera esas palabras como destarar, por ejemplo, ¿no? La probeta, eh, que son palabras que tienen que ver con ese arte de comprar y vender semillas, ¿no? Y yo le decía, bueno, si yo no hubiera sido poeta, me hubiera dedicado a comprar y vender semillas, así como usted, don Jaime, ¿no? Pero bueno, y eso de pronto nos acercaba también, ¿no? ¿Cómo se Eh, sintió Jaime en el Teatro del Centro Cultural Tijuana? ¿Cómo se sintió con la respuesta de las personas que estaban ahí leyendo o hablando de sus poemas? ¿Cómo se sintió al final? Sí, bueno, quiero decirte que terminó agotadísimo porque además de las 2 horas de lectura que en realidad hubo, él estuvo otras 2 horas firmando. Claro. Había una fila, te digo, de cientos de personas, no sé si 200, 300 o quizá 500 personas que se acercaron a firmar el libro, ¿no? Y te digo que cada uno de ellos llegaba y le contaba algo, ¿no? Hay incluso un momento muy bonito en el que yo voy con él, vamos ya a acercarnos al escenario, y una hermosa muchacha grandota, alta, bella, ¿no? Se le echa encima y le da un beso en la boca. Entonces don Jaime, por supuesto, se sorprende, ¿no? Y de pronto voltea y dice, ay, estas niñas, ¿no? Y yo digo, maestro, pues es que él es un hombre mayor, ¿no? Muy mayor ya para entonces, está arriba de los 70 años, ¿no? Y todavía despierta, por supuesto, estas pasiones, ¿no? Qué bonita cosa, además. Además, todo era tan puro, digamos, no, pero era esta verdadera conmoción de lo amoroso que era de pronto don Jaime y del amor que despertaba en los otros, ¿no? Sí, sí, Entonces es, yo creo que él se quedó muy contento, ¿no? Eh, luego fuimos en algún momento de esas horas, ¿no? Fuimos a Puerto Nuevo, él y yo solos, ¿no? Nada más a comer allí langosta porque quería conocer eso de la langosta con frijoles y tortillas de harina y arroz y eso, ¿no? De ahí yo pude preguntarle cosas que tenían que ver con la estructura, digamos, de su trabajo, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la rima. Recordemos que don Jaime Sabines es un poeta que rima, cuando ya no se acostumbra a hacer rima. Entonces yo le pregunté que si por qué razón rimaba. Y entonces él, bueno, el primero la respuesta es muy rápida y está bien, tiene su gracia, ¿no? Dice, bueno, ahí estaba la rima, nadie la quería, yo la agarré, ¿no? Eso es claro. lo que dice, ¿no? Y luego, y porque yo le insisto, ¿no? Me dice, claro, tiene que ver con la lectura de García Lorca y sus romances, su romancero, ¿no? Que son, por supuesto, rimados en asonancias. Que esa es la rima que tiene don Jaime Sabines y por eso recordamos de memoria sus poemas. Por eso no recordamos poemas de Octavio Paz, porque no riman.
Entonces son como una canción. Ya sabemos dónde va a caer la palabra porque la palabra va a rimar, ¿no? Entonces, claro, como es una rima sonante, pocas veces la identificamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando leemos, yo no lo sé de cierto, pero supongo, y entonces la rima se da a partir del último acento tónico, que es que queda en O. Entonces, supongo es una doble O, ¿no? Al final en las dos sílabas finales, ¿no? Eh, que una mujer y un hombre algún día se quieren, se van quedando solos poco a poco. Ahí está otra vez la doble O, poco a poco. Solos bajo la tierra, sobre la tierra se penetran, se van llenando el uno al otro. Y aquí está la doble O de nuevo, ¿no? Todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. Ahí está otra vez la rima, ¿no? ¿Qué más dice? Se van quedando, se van llenando el uno al otro. Un día despiertan sobre brazos, se ven desnudos y lo saben todo. Otra vez la doble O, ¿no? Yo no lo sé de cierto, lo supongo. Y doble O. Y entonces, claro, esta forma de rimar que tú ni siquiera la sientes, es decir, es muy natural, es tan natural que ni te parece que está allí. Sin embargo, es un sustento fundamental para la construcción del poema, ¿no? Y para que la memoria lo conserve. Por eso recordamos la poesía de Sabines, ¿no? Y por eso lo recordamos 25 años después de su muerte, seguimos recordándolo y se sigue leyendo y ahora con el internet se sigue viendo. Él que en su momento le echaba la culpa a la televisión, ahora tendría que echarle la culpa al internet de que lo sigan buscando los jóvenes. Exacto, porque tiene lo que decíamos desde el principio, ¿no? Esta forma de vínculo que él tiene con la gente del mundo, no solamente con los poetas, que desde luego los poetas lo admiran y lo quieren y respetan y lo recuerdan con mucho cariño, y los más jóvenes lo buscan y lo leen y tratan de conocerlo. Pero no, me refiero a la gente que no tiene que ver con la literatura, que no tiene que ver necesariamente con el arte, pero que en algún momento es tocada por la poesía y la poesía les representa un asunto valioso para su corazón y para su propia existencia, que es, digamos, el sueño más alto de cualquier poeta, ¿no? Que alguien más te lea. Yo soy editor de libros de poesía y cuando logro que haya una reedición de un título, yo digo, esto es magnífico porque la gente que lo leyó eh, seguramente lo conversó con alguien más y alguien más vino y buscó el libro. Y entonces de pronto una reedición de un libro de poesía pues es una cosa casi milagrosa, ¿no? No estamos hablando de novelas que hasta en el supermercado las venden. No, no, no. Estamos hablando de libros de poemas, ¿no? Muy bien, Mario, hermosa oportunidad de platicar contigo y te buscaré después para hablar de ti, ya no solamente de Jaime Sabines. Tú te mereces aparte otro diálogo, pero por lo pronto, qué buena fortuna de poderte encontrar y recordar lo que pasó hace 27 años cuando estuvo Jaime Sabines en Tijuana. Que teníamos, no teníamos canas, ¿te acuerdas? Era aquel tiempo, ¿no? Uy, ¿No? ya Bueno, habrá oportunidad de platicar más al respecto. con todo gusto y además con todo gusto recordar hoy al maestro que, bueno, sufrió la transición este mismo día en el año de 1999, ¿no? El 19 de marzo, estaba a punto de cumplir años, el cumpleaños el día 25 de Sí. marzo. Yo cumplo el 24, que era una cosa también que nos juntaba allí mucho, ¿no? Yo creo que una de esas, que esa borrachera, esa otra que te contaba, tenía algo que ver con nuestro cumpleaños porque él dice, ah, bueno, entonces aprovechemos y celebremos juntos o algo así, ¿no? Eh, entonces era como una cosa muy bonita. Y qué bueno, bueno, volver a platicar de él, con él, ponerlo aquí otra vez en nuestras palabras y darle vida a ese maravilloso hombre, a ese hermoso hombre que fue don Jaime Sabines. Gracias, Mario. Era una charla que tenía pendiente desde hace años. Pues aquí está y la hemos cumplido. Te agradezco mucho, Jaime, y bueno, un saludo para todos en esa hermosa ciudad que tanto quiero. Gracias a ti. Hasta pronto.